Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con mayúscula. En el día de hoy estaremos hablando acerca del edema. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el edema? Pues bueno, el edema se va a producir cuando el líquido que ocupa los espacios intersticiales se encuentra patológicamente aumentado. Los invito a quedarse hasta el final del video, ya que les estaré dejando un cuadro con cada tipo de edema y sus características. Pues bueno, en la semiogénesis o fisiopatología vamos a ver primeramente el edema cardíaco, el cual se va a producir por hipervolemia, ya sea por éstasis retrógrada debido a un insuficiente vaciamiento del corazón o por hipervolemia debido a una disminución del flujo renal por un volumen sistólico disminuido. Esto va a provocar aumento de la presión venosa y capilar y aumentando así la transudación, llevando entonces a la producción del edema. A estos también se unen otros factores como el aumento de la permeabilidad capilar por la anoxemia de las paredes capilares y el aldosteronismo secundario. El edema nutricional se va a deber a una inadecuada ingestión de albúmina que producirá hipoproteinemia y caída de la tensión oncótica sanguínea, dando lugar a la salida del líquido intravascular al intersticio, lo que provoca el edema. El edema renal tiene dos tipos. Tenemos el edema renal producido por el síndrome nefrótico y el edema renal secundario a una glomerulonefritis difusa aguda. El del síndrome nefrótico, cualquiera que sea su causa, está determinado por un aumento de la permeabilidad de la membrana basal del glomérulo que va a permitir la salida de la proteína por la orina. Esta proteinuria o albuminuria va a traer como consecuencia una hipoproteinemia con la consiguiente disminución de la presión oncótica que las proteínas plasmáticas determinan y la salida del líquido intravascular al tejido intersticial. Aquí también existe un aldosteronismo secundario, probablemente por la hipovolemia e insuficiencia circulatoria potencial. El de la glomerulonefritis difusa aguda, su mecanismo es un poco más complejo. En este existe una capilaropatía universal inmunológica, con el consiguiente aumento de la permeabilidad capilar, además el espasmo de la arteriola aferente y la obstrucción de la red capilar del glomérulo disminuyen el filtrado glomerular, el que al pasar al túbulo sufre la reabsorción del agua y del sodio. El aumento de la concentración del sodio en el líquido extracelular estimularía la liberación de la hormona antidiurética con la consecuente retención de agua. El edema de la cirrosis hepática, su mecanismo de producción es complejo. Primero, va a existir una hipoproteinemia por una deficiente producción de serina en el hígado con la consiguiente disminución de la presión oncótica. Además, la coexistencia de una hipertensión portal hace que se produzca ascitis, lo cual va a estar rica en albúmina por aumento de la permeabilidad capilar y la pérdida de la linfa por la cápsula de gliso. Por último, la catabolización insuficiente de la hormona antidiurética y la aldosterona por encontrarse el hígado lesionado contribuyen más a la retención líquida. El edema localizado se va a deber principalmente a la disminución de la circulación linfática y al aumento de la presión venosa en el segmento afecto, bien por obstrucción o por bloqueo de los ganglios linfáticos. En el primer caso, por obstrucción o compresión de uno o varios troncos venosos correspondientes a un segmento del cuerpo. Estos edemas, que se producen por circunstancias principalmente mecánicas, se llaman edemas mecánicos. También puede deberse a un aumento de la permeabilidad capilar limitado a una sola área o región más bien circunscrita, por causa inflamatoria, que es el edema inflamatorio, o alérgica, que es el edema angioneurótico. Pues bueno, ya entrando un poco más en materia de la semiotecnia o el semiodiagnóstico, tenemos que saber que para que el edema sea visible, la retención de líquido generalizada a todo el cuerpo debe ser un 10% del peso corporal. Por debajo de ese límite, la retención de líquido va a pasar inadvertida y solo puede evidenciarse pesando el sujeto periódicamente. Una vez que el edema se hace ostensible, su diagnóstico positivo se hará por la comprobación de la retención líquida subcutánea mediante el examen físico. ¿Cuáles van a ser las principales alteraciones o signos que vamos a buscar en la inspección? Pues bueno,
tenemos las alteraciones morfológicas de la región edematosa, el color de la piel edematosa y aspecto esencial de la piel de la región edematosa. En las alteraciones morfológicas de la región edematosa tenemos que observar las huellas o marcas que dejan en la piel las arrugas de los vestidos, las ligas, los zapatos, las almohadas o pliegues de la sábana visibles en el cuerpo, las extremidades y la cara, la deformidad y aumento de volumen de la región edematosa que borra las desigualdades anatómicas, ya sea las elevaciones y salientes óseas y depresiones, entre otras. Las piernas, en los casos de edema de gran intensidad y duración, llegan a adquirir un aspecto semejante al de los elefantes, por lo cual estos edemas se les ha llamado edema elefantiásicos. En el color de la piel edematosa vamos a tener que el color rojo va a ocurrir en los edemas inflamatorios o alérgicos y se les llama edemas rubicundos. El color azul o violáceos ocurre en aquellos casos en que además hay cianosis, como se ve en los edemas de la insuficiencia cardíaca, denominándosele edemas cianóticos. Los blancos ocurren sobre todo en los edemas renales y en los edemas por hipoproteinemia, ya sean renales o nutricionales. Y los bronceados se observan en los edemas crónicos de larga duración. En el aspecto esencial de la piel vamos a tener que los edemas recientes, la piel es fina, lisa, tensa y brillante. En los edemas crónicos, la piel es gruesa, rugosa como un carapacho. A veces puede estar infectada con eczema y hasta con ulceraciones. Otras veces en ella se ven ampollas y pequeñas fisuras por donde fluye al exterior del líquido del edema. Cuando desaparece este edema, la piel puede mostrar estrías que van a ser parecidas a las del vientre de las embarazadas, que se conoce como vergeturas. Cuando el edema es de larga duración, habiéndose producido y desaparecido repetidas veces, al desaparecer definitivamente deja la piel seca, fina, con largas estriaciones, siguiendo la orientación del eje longitudinal del miembro y pliegues, y escamas largas en el mismo sentido. Entonces se le da el nombre de la piel cuarteada o piel de craquelé. A la palpación vamos a buscar 4 signos: la temperatura, la sensibilidad, la consistencia y la humedad. La temperatura, generalmente la piel de la región edematosa muestra una temperatura disminuida debido a la compresión que el líquido del edema produce sobre los vasos capilares del tejido celular subcutáneo, lo cual hace bajar la cantidad de sangre que ellos contienen normalmente. El edema inflamatorio, en cambio, por la mayor vasodilatación que se produce, es un edema caliente. En la sensibilidad, el edema por lo general es indoloro, excepto cuando asienta en zonas de tejido celular firme que no se deja distender fácilmente. El edema inflamatorio y el angioneurótico pueden ser dolorosos, sobre todo el primero. El angioneurótico a veces va precedido o acompañado de una sensación de prurito localizado en la misma zona del edema. Según su consistencia, los edemas pueden ser blandos y duros. El edema blando es aquel que se instala gradualmente de aparición reciente al momento del examen. Por ejemplo, los edemas de las nefrosis, la nefritis, la insuficiencia cardíaca inicial o reciente también son blandos. Los edemas en el periodo de reabsorción o en una recidiva por la distensión previa de los tejidos. El edema duro es aquel de instalación rápida, por ejemplo, es debido a tromboflebitis, insuficiencia cardíaca aguda o de larga duración, edema de las piernas por varices, flebitis, trofoedema y elefantiasis por filariasis. Por la palpación también se manifiesta el caso o Godet, que es el más importante y característico de los signos que la palpación nos suministra en el edema. Es la peculiar depresión esférica que deja el dedo al comprimir la región edematosa. Comprimir firmemente con el dedo índice, el pulgar o cualquier otro dedo durante 5 segundos sobre un plano óseo como la región malleolar, la cara interna de la tibia o la región sacra. Al retirar el dedo, su huella persiste más o menos tiempo, constituyendo el caso.
La humedad, la palpación finalmente informa sobre el grado de humedad de la piel de la región edematosa. Con frecuencia, la sudoración aquí está disminuida o ausente. Aquí tienen imágenes del caso o el godet. Según el lugar y modo de aparición, movilidad, evolución, duración y forma de desaparición del edema, tenemos que saber que los edemas por hipoproteinemia y en general todos los edemas que obedezcan a sus causas generales aparecen primero en aquellos lugares en el que el tejido celular subcutáneo es más laxo y se deja distender más fácilmente, y también en aquellos lugares en que por estar en posición más declive las fuerzas de la gravedad actúan más intensamente. Es por ello que el edema renal aparece generalmente en párpados, cara, escroto y prepucio, pero en un sujeto en decúbito permanente se hará más marcado en las regiones sacra y lumbar. El edema cardíaco, si el sujeto se encuentra haciendo su vida habitual, comenzará por los pies, malleolos, tibia e irá ascendiendo, como si el enfermo se sumergiera progresivamente en el agua. Pero si el paciente está encamado permanentemente, aparecerá en las regiones glúteas, sacra y lumbar, o en mayor intensidad en aquellas porciones del cuerpo sobre las que el paciente se apoya mayor tiempo durante el día. Los edemas hepáticos y nutricionales adoptan en su inicio y distribución una forma similar a la del edema renal. El edema de tipo inflamatorio surge siempre alrededor de una zona donde se observan los signos clásicos de la inflamación, de los cuales él es uno de ellos: rubor, calor, el tumor, que es el edema, y el dolor. El edema angioneurótico es de aparición brusca, adquiere un volumen más o menos grande rápidamente para después desaparecer, por lo general de forma brusca. El edema renal y en general los llamados discrásicos o nutricionales comienzan repentinamente por las regiones de tejido celular más laxo y después más o menos lentamente van extendiéndose por el resto del cuerpo y persisten en el tiempo que dure la enfermedad que los produce. El edema cardíaco es de aparición lenta y progresiva. Se inicia por las porciones más declives del cuerpo y se extienden después por el resto del mismo. Dura lo que causa insuficiencia cardíaca, que lo determina. En general, desaparece lentamente con el tratamiento. La extensión del edema, tenemos que la anasalca es cuando el edema está extendido a todo el cuerpo y las cavidades. El hidrotórax, cuando el edema está limitado a la cavidad pleural, que podrá ser unilateral o bilateral. El hidropericardio, cuando está limitado a la cavidad pericárdica. La ascitis, cuando la colección de líquido es en el abdomen. El edema visceral es cuando el edema está en el parénquima de una víscera, por ejemplo, el cerebral, el pulmonar, el laringio, etc. Los edemas localizados se deben fundamentalmente a un trastorno circulatorio cuando están localizados en un miembro o en un territorio vascular determinado. Y el edema generalizado es aquel que se extiende por varias partes del cuerpo, aunque no llegue a ser una anasalca. Ejemplo, que asiente en los dos párpados o en ambos lados de la cara, escroto, malleolos y otros lugares. En este cuadro le dejo la clasificación de los edemas por grado, donde vamos a determinar magnitud, extensión y el godet que presenta. En el grado 1 existe leve depresión sin distorsión del contorno. En su extensión hay desaparición casi instantánea y presenta una cruz de godet. En el grado 2 hay depresión de hasta 4 milímetros con desaparición en 15 segundos y presenta 2 cruces de godet. En el grado 3 la depresión es de hasta 6 milímetros con recuperación en 1 minuto y presenta un godet de 3 cruces. Y el grado 4 la depresión es de hasta 1 centímetro y la recuperación es de 2 a 5 minutos y presenta 4 cruces. Y como les prometí, aquí les traigo un cuadro resumen con los tipos de edema y sus características. Comenzamos por el edema cardíaco, el cual va a tener como característica que va a ser de color azul o violáceo,
frío, indoloro, va a ser blando al inicio y luego duro, y va a comenzar por los pies, malleolo, tibia, e irá ascendiendo, y si el paciente está encamado se va a localizar en regiones glúteas, sacra y lumbar. El edema renal tiene como característica que es de color blando, es frío, indoloro y blando. Comienza por las regiones de tejido celular más laxo y después se extiende por el resto del cuerpo. El edema hepático, sus características son: es de color blanco, es frío, indoloro, blando, comienza por las regiones de tejido celular más laxo y después se extiende por el resto del cuerpo. Y el edema inflamatorio y el angioneurótico es de color rojo, es caliente, son dolorosos, son blandos y comienzan por las regiones del tejido celular más laxo y después se extienden también por todo el cuerpo. Y aquí tienen el cuadro resumen de los diferentes tipos de edema y sus características. Espero que lo aprovechen y aprendan mucho.